Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo ni? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia de Jesucristo, por la cual, por la fe, tenemos acceso a esa gracia. ¿Qué es la gracia de Jesucristo? La gracia de Jesucristo, la gracia de Dios, que se manifestó con un poder impresionante en la vida del apóstol Pablo, tanto que casi todas sus cartas, el apóstol Pablo empieza hablando de la gracia y casi todas sus cartas termina hablando de la gracia. La gracia que se manifestó, dicen Romanos, y luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Primera carta de Corintios 1:3. Gracia y paz a vosotros. ¿Y cómo termina la primera carta de Corintios? La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Segunda carta de Corintios empieza con la gracia. En segunda carta de Corintios 13:14 termina con la gracia de Jesucristo. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros. ¿Y cómo termina? En capítulo 6, 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La carta a Éfeso, gracia y paz a vosotros. Y termina diciendo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Filipenses, gracia y paz a vosotros. ¿Y cómo termina? También con la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La carta a los Colosenses empieza con la gracia y la carta a los Colosenses termina con la gracia. A Tesalonicenses lo mismo, primera, segunda epístola a los Tesalonicenses lo mismo. Y a Timoteo empieza diciendo,
gracia, misericordia y paz de nuestro Dios Padre. Y luego lo último termina diciendo, la gracia sea contigo. Segunda carta de Timoteo, la gracia esté contigo. Y la gracia sea con todos vosotros, se despide. La carta a Tito, capítulo 1, versículo 4, la gracia. Y termina diciendo, la gracia que sea con todos vosotros. A Filemón. Todas sus epístolas, el apóstol Pablo empezó y terminó hablando de la gracia. ¿De qué gracia? ¿Qué significa la gracia? ¿Por qué para nosotros cristianos la gracia es tan importante? ¿Por qué? La razón es porque la única vida prevista para nosotros, la única vida que Dios el Padre ha previsto para nosotros, es la vida de su Hijo Jesucristo. La vida que es la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo es su vida. Cuando Jesucristo, en su preexistencia, cuando Él estaba en el cielo, su nombre no era Jesucristo. En el cielo, cuando Dios el Padre, Elohim Adonai, hizo los cielos, la tierra, lo hizo por su palabra. Dios habló. La palabra de Dios, luego aprendemos que es una persona. En el principio era el verbo, la palabra, el logos en griego, dabar en hebreo. Luego, el apóstol Juan, el evangelista Juan, nos revela que ese verbo vino a la tierra. Cuando en Lucas capítulo 1, 35, la sombra del Omnipotente, que era el Espíritu Santo, ahora comprendemos lo que dice Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Hijo es la luz y el Espíritu Santo de Dios es su sombra. Cuando la sombra del Espíritu Santo rodeó a esa jovencita virgen, Miriam, en hebreo, en arameo, nosotros le conocemos como María. Cuando la sombra del Omnipotente, Dios, en la persona del Espíritu Santo, rodeó a María, en esa sombra estaba escondido el sonido de la palabra. En griego, el logos. En hebreo, dabar, la palabra, el verbo, el mensaje de Dios. Y el Espíritu Santo provocó un milagro. Él convirtió el eterno sonido de la palabra, como dice Salmo 119, 89. En la eternidad, Adonai, tus palabras están en los cielos. Fue el Espíritu Santo que provocó ese milagro, que convirtió al Dios eterno en una persona, antropos, en un ser humano. Él fue el que convirtió al Señor, al Mesías, en carne. El Verbo se hizo carne. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? ¿Qué razón había de venir a la tierra? La razón, porque Dios el Padre
envió a su Hijo Jesucristo, es por el amor eterno que Él siente y tiene con nosotros. Dios el Padre nos ama, nos aprecia, como dice en el profeta Jeremías 31, versículo 3. Te he amado con un amor eterno. El Padre nos amaba cuando todavía estábamos en los pecados. Lo dice muy bien el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, con ese amor con cual Él nos amó, Él nos salvó, nos resucitó, juntamente con Él, con Jesucristo, por gracia, por la gracia de Dios sois salvos. La única forma de vivir con el eterno Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es a través de la gracia. Y según 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, la Biblia dice, el Dios de toda gracia. Toda la gracia. Habrán otras religiones que tienen esculturas, tienen leyes, tienen mandamientos, procesiones, costumbres. Pero ninguna religión, ninguna, tiene la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque 1 de Pedro 5:10 dice, el Dios de toda gracia. Toda la gracia de Dios, toda la gracia del macrocosmos, toda la gracia que necesitamos, toda la gracia, esa inmensa gracia que todas las mañanas se renueva, como dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 20-22. La gracia de Dios empieza con nosotros todas las mañanas de nuevo, como si nunca hubiera pasado nada. ¿Qué significa eso? La gracia de Dios. La gracia es que todos nosotros, lo que nunca hubiéramos conseguido por propio esfuerzo, ni por religión, ni por propia religión, nunca lo hubiéramos conseguido. Porque tú y yo tenemos días buenos y días malos. Y hay días donde fallamos. Y esa gracia significa que Dios el Padre, sabiendo que nadie de nosotros lo iba a conseguir, nadie lo iba a conseguir. Por eso, Él ha decidido que Él todo lo que nosotros normalmente nos lo teníamos que ganar, viviendo una vida perfecta, sin pecado. Y como todos nosotros nunca vamos a alcanzar esa vida perfecta, por eso Dios el Padre, Él ha decidido darnos la salvación gratuitamente, la justificación, su santidad, la purificación de los pecados y la vida eterna. Él ha decidido regalarlo. Dios regala la salvación para todos aquellos que quieran recibirla. Ese regalo que no se puede comprar ni con ayuno, ni con propio esfuerzo, ni con el intento de ser uno mismo bueno.
todo lo que tú y yo nunca hubiéramos conseguido. Dios el Padre, Él nos lo regala por su gracia. Cuando su Hijo vino a la tierra, cuando su Hijo Jesucristo vino a la tierra, dice la Biblia que Él dejó su gloria para venir a la tierra. Jesucristo, Él no pudo venir como aquel que Él era en el cielo. Él se tuvo que despojar, como dice Filipenses 2, versículo 7. Él se despojó. ¿De qué? Él se despojó de todo lo que era en el cielo para poder ser lo que todos nosotros somos en la tierra. Él se despojó de esa gloria eterna. Esa gloria eterna. Para nacer como ser humano. Y para ser como dice la carta de los Hebreos 2:14, porque los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la carne aquel que tenía el poder de la muerte y aquel que es atraído por la carne. Hay alguien que nunca conoció la carne. Él nunca tuvo una encarnación. Y toda carne está sometida a un imperio, al imperio de la muerte. Y Jesucristo tomó el cuerpo del ser humano, porque aquel que tenía, y es muy importante decirlo, que tenía, ya no, porque Jesucristo le quitó las llaves del Hades y de la muerte. Aquel que tenía el imperio de la muerte, tenía poder con la muerte, porque la muerte gobierna sobre todos los que tienen carne. Por eso, para poder destruir el imperio de aquel que dominaba con el temor y el miedo a través de la muerte, a Satanás, al diablo, Jesucristo vino en la carne. Él vino en la carne. Y la muerte, sin darse cuenta, como fue atraída desde miles de años a la muerte de la carne, Jesucristo vino en la carne para destruir las obras del diablo. Pero lo que pasó fue esto. Jesucristo no pudo venir como Dios, el Eterno. Sí, era Dios, pero era hombre de naturaleza y Dios de identidad. Es como muchos de nosotros que han venido de otro país. Han venido de otro país. Colombia, Italia, Alemania, Guatemala, Bolivia, Paraguay. Han nacido en Paraguay, pero a lo largo de los años le han dado el pasaporte y el DNI español. ¿Son de naturaleza de Paraguay? Sí. ¿Le encanta la comida de Paraguay? También. ¿Tiene el acento de Paraguay? También. ¿Le encantan las cosas, la fruta de Paraguay? Sí. Pero cuando viajan, su identidad no es su carne. Su identidad es el pasaporte, el DNI.
Y cuando llegas a un aeropuerto, ningún policía te va a decir, ¿te gusta la comida paraguaya? ¿O te gustan las frutas de Paraguay? Ninguno. Lo único que quieren saber si tú eres español o no. Por eso cuando Jesucristo vino a la tierra, Él era hombre completo y a la misma vez Dios en su identidad. Era hombre completo. Porque si no hubiera sido hombre, Él nunca nos podía haber salvado. La razón fue porque, como dice la Biblia en primera carta de Corintios, si por un hombre entró la muerte, por otro hombre entró la resurrección. Y como dice en Romanos 5, si por un hombre entró el pecado, y el pecado dejó la puerta abierta, y así se coló la muerte, si por un hombre entró el pecado y la muerte, por el último hombre, el último Adán, como le llama, el segundo Adán, Jesucristo entró la vida y la gracia. Lo contrario de la muerte no es tanto la vida. Lo contrario de la muerte es la gracia que contiene la vida. Y porque Satanás y los demonios sabían muy bien que si ellos habían vencido a un hombre, si alguien le quería quitar el poder, ¿podía ser un ángel? No. ¿Podía ser un serafín? Tampoco. ¿Podía ser un arcángel? No, tampoco. ¿Podía ser un cherubim? No, tampoco. Si un hombre perdió la batalla contra Satanás, solo un hombre pudo ganarla. Por eso vino Dios con los hombres. Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, como Él dejó todo en el cielo, el Padre, antes que su Hijo naciera, aquí en la tierra, porque Jesucristo es el único hombre que no fue creado, sino solo nacido. Tú y yo fuimos creados y luego nacido. Jesucristo no. Él es el creador con el Padre y el Espíritu Santo. Y cuando Él viene a la tierra, su papá, Adonai Elohim Israel, Él envió todo lo que su Hijo en la tierra necesitaba. Lo envió a través de sus profetas. No lo envió todo por uno, como dice la carta de Hebreos. Dios, hablando muchas veces y de muchas diferentes formas y maneras a través de los profetas. A cada profeta le dio una parte de la plenitud, un poquito. A Moisés le dio la ley. A David, el cántico. A Ezequiel, la visión. A Jeremías, las lágrimas. A Isaías, las promesas. A Daniel, el reino. A Jonás, el arrepentimiento. A Malaquías, la restauración.
A Zacarías, el juicio sobre las tinieblas. A Habacuc, el renuevo. Abdías, Oseas, y así podíamos seguir. A cada uno le dio algo. Y eso lo metieron todo en un libro, que para el ser humano era solo un libro. Lo que nadie sabía fue que cuando ese niño, 8 kilómetros, a distancia de 8 kilómetros o 10 kilómetros de Jerusalén, de Sion, a 8 kilómetros del Monte de los Olivos, hay un pueblo que se llama, en hebreo, Betlehem, o en arameo Betlejá. Nosotros le conocemos como Belén. Cuando ese niño nació con sus padres jovencitos, María tendría unos 15, 16, 17, 18 años máximo. José un poco más. Cuando aquel niño nació, el Verbo se hizo carne. A los otros le dio el Verbo en tinta, en sonido, en palabra. Pero ahora era el Verbo en carne. Y toda la vida de Jesucristo, todo lo que Él vivió, anduvo, hizo, todo lo que Él necesitaba en esta tierra, Él lo recibía, lo vivía y lo era. La gracia. La gracia de Dios es la vida de Jesucristo. Por eso todo está en la gracia. Tanto que hasta el trono del reino es llamado la gracia. El trono de la gracia. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vivió de esa gracia. Y cuando Él murió por nuestros pecados, y cuando Él regresó al cielo, resucitó al tercer día, cuando Él resucitó y fue al cielo, el Padre le estaba esperando. Le estaba esperando con un nombre que está sobre todos los nombres. Y le estaba esperando con un trono sobre todos los tronos. Y le estaba esperando con la gloria que Él había dejado en el cielo. Se despojó de ella para ahora recibirla de nuevo. Y cuando regresó al cielo, regresó con la vida, la gracia. Porque la ley fue dada por un esclavo. La ley fue dada por un siervo. Pero la gracia vinieron y fueron hechos. La gracia y la verdad por Jesucristo. Y cuando Jesucristo resucita entre los muertos y va al cielo, la gracia le rodeaba. Pero en el cielo, la gracia ya no se necesita. ¿Por qué? Porque lo mismo que la medicina, solo se activa donde hay enfermos. La gracia se necesita donde hay personas débiles. Saúl, Saúl, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad, dijo el apóstol Pablo.
Pero como en el cielo no hay debilidad y no se necesita la gracia, porque el Padre es el Dios de la gracia, cuando Jesucristo y el Padre enviaron al Espíritu Santo, sucedió un milagro. ¿Qué milagro? Nosotros cristianos tenemos que saber que nuestro Maestro, el que está con nosotros ahora aquí, Él ha resucitado, Él vive, Jesucristo vive. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, esos 33 años y medio aproximadamente, Él era el Dios, el Hijo de Dios, omnipotente, omnisciente. Pero había un problema. Él era omnipotente, pero su cuerpo de ser humano le puso una limitación. Jesucristo era omnipotente, pero en ese momento no era omnipresente, porque el cuerpo lo limitó. O estaba en Galilea, o estaba en Judea, o estaba en Samaria, o estaba en Capernaum, o estaba en Jerusalén. Él era omnipotente, sí, pero en ese momento no era omnipresente, porque su cuerpo, antes de la resurrección, lo limitaba geográficamente. Pero cuando Jesucristo regresa al cielo, con la gracia omnipotente, la gracia que puede restaurar todas las vidas, la gracia impresionante de Jesucristo, cuando Él regresa al cielo, cuando el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, de repente, la gracia, que es omnipotente, ya no estaba limitada a un cuerpo. Porque cuando el Padre envió al Hijo, Él era omnipotente, pero no omnipresente. Pero cuando el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo, de repente, la gracia era omnipotente, pero también omnipresente. Y la única vida que Dios ha previsto para nosotros, para el ser humano, es la vida, es vivir en la gracia de Jesucristo. Su vida era tan perfecta, la vida de Jesucristo, que se ganó el cielo y todas las promesas. Y como ser humano, tú y yo, como ser humano, tú y yo solo podemos vivir en una de estas tres categorías. Todo ser humano vive en una de estas tres categorías. O vives en el pecado y en la oscuridad, o vives en religión y atadura, o vives en la gracia y en la libertad. Ahora me explico. Todo ser humano vive en una de estas tres categorías. O vives en el pecado con su oscuridad, o en cualquier religión y sus ataduras. O tercero, o vives en la gracia y en la verdad y la libertad que te da la verdad. En Romanos 6:14 dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene poder sobre tu vida. Cuando vivimos en la gracia,
El pecado, dice la Biblia en Romanos 6:14, pierde su poder. ¿Por qué? Porque, según primera carta de Corintios 15:56, lo que le da poder al pecado, el poder del pecado es la ley religiosa, legalista. Y tenemos que saber una cosa, querido oyente, que la única religión, la única religión que Dios, vamos a decir, dio, la única religión que más se acerca a Dios, la única religión que contiene la palabra de Dios, sus preceptos, sus costumbres. Solo existe en la tierra una única religión que fue dada por Dios. Una. Esa religión le llaman la ley. Es la religión que fue dada a los judíos. Es la religión que contiene, como una sombra, poco a poco se puede ver la naturaleza de Dios, la única. Pero, y ahora muy importante, aún así, ni el judaísmo se pudo acercar a la cercanía que Dios quería tener. ¿Por qué? Porque según Romanos 7, versículo 12, la ley es santa. La ley del Antiguo Testamento, los mandamientos son santos. La ley es justa, la ley es buena, sí. Pero hay un problema. Cuando esa ley se encuentra con nuestra carne, como dice Romanos 8:3, pero lo que era imposible para la ley, por cuanto es débil por la carne. Tienes que saber una cosa, que Jesucristo dijo en Juan capítulo 4, versículo 22, cuando estuvo hablando con esa mujer allí en el pozo, dijo el Señor, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene, o como dice en griego, a través de los judíos. La Biblia no dice, y quiero que estés atento, la Biblia no dice que la salvación son los judíos. Eso no dice la Biblia. Pero la Biblia sí dice que la salvación vino a través de los judíos. ¿Por qué? Porque Dios el Padre, para cumplir toda la justicia del universo, Él dio su ley perfecta, que se encuentra en los 10 mandamientos, y luego en el total de los 613 mandamientos que dio Moisés. Dios el Padre dio su ley perfecta. Dios el Padre enseñó las pautas. Él enseñó su ley perfecta, como dice Salmo 19, cuando dice el salmista que la ley de Dios es perfecta. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta y convierte al alma. El testimonio del Señor es fiel y hace sabio el sencillo. La ley de Jehová es perfecta, pero la carne nuestra debilita esa perfección. Por eso Dios el Padre, lo que no era posible para la ley, Dios lo envió a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué era? Por Moisés dio la ley, pero por su Hijo la gracia y la verdad. Y
para salvarnos eternamente y para quitarle el poder, la razón, la autoridad y el derecho a tu carne, a tu entorno, a tu pasado, a tus pensamientos, y quitarle incluso al acusador de los hermanos el derecho de acusar, Dios hizo una cosa. Antes de darnos la gracia, Dios tuvo que solucionar un problema. Y se llama el problema de la justicia. Porque Él antes se tuvo que preocupar de la justicia en nuestra vida. ¿Cómo lo hizo? Según segunda carta de Corintios 5, 21, el que no conoció pecado, lo hizo pecado para aquellos que no conocían la justicia y no hicieron la justicia, los convirtiera en justicia. Lo mismo que Jesucristo no conoció, no hizo el pecado. Interesante que el apóstol Pablo dice, Jesucristo no conoció el pecado. El apóstol Pedro en sus cartas dice, Jesucristo no hizo el pecado. Y Juan dice, en Él no hay pecado. El que no hizo pecado, el que no lo conoció al pecado, Dios lo hizo pecado para que tú y yo, que no hicimos la justicia, nos convertimos en la justicia. Jesucristo se convirtió en esa cruz, en el pecado, para que tú y yo nos podamos convertir en la justicia. Y la única vida que Dios ha previsto para nosotros es vivir en la gracia. Porque el principio de la vida de un cristiano es a través de la gracia. Efesios 2:8, adelante. Si empezamos con la gracia, tenemos que seguir con la gracia, porque hay un peligro. Como dije, hay tres categorías. O vives en la ignorancia, no sabes de nada. O segundo, vives una religión. Una religión que es una atadura. Y todo el que quiere ser legalista, el que siempre está prohibiendo todo, y siempre está con la ley, está alimentando algún pecado escondido en su vida. Es un misterio que he observado. Que gente legalista es la más envidiosa que hay, la más malvada. O déjame explicarlo de otra forma. He visto tanta maldad, tanta carnalidad entre gente religiosa, como no la he visto en el mundo. Porque si eres religioso, cualquier religión que no tiene una relación, acuérdate que Dios a través de Moisés dio una religión, pero a través de Jesucristo dio una relación. Y todas esas personas que viven en ese legalismo religioso, que también puede ser un legalismo, entre comillas, evangélico. Y he oído, y he percibido, y he experimentado cosas que me he dicho, my goodness. Viven peor que muchos mundanos, llenos de odio, criticando, dando comentarios, juzgando a otros, imagínate. Porque los peores enemigos de verdaderos cristianos no es el mundo, sino son los legalistas, o como le llaman, religiosos. Y mayormente
no son personas muchas veces que se llaman católicos o de otra religión, sino entre los evangélicos. Es impresionante, impresionante. ¿Por qué? Porque si no vives en la gracia, te conviertes en una herramienta de Satanás. Solo la gracia te da la libertad de vivir con el Señor Jesucristo en gracia y en verdad. Y tienes que saber una cosa, que el Espíritu Santo no condena el pecado. No, Él te convence del pecado. Y si tú eres cristiano, ya no importa si tú dices, sí, pero voy a una iglesia católica, o sí, voy a una iglesia evangélica, bautista, presbiteriana, lo que sea. Si tú eres una persona que cree en Jesucristo, quiero decirte que según Romanos 8, versículo 1, no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Condenación, no. Corrección, sí. El Espíritu Santo no condena. Él convence y corrige por amor. Interesante. Déjame rápidamente dar solo 2 ejemplos del Antiguo Testamento para que veas la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En Éxodo 7:20 nos enseña la primera señal que Moisés y Aarón hicieron delante del faraón. ¿Cuál fue la primera señal de la supuesta ley? La primera señal fue que Moisés y Aarón convirtieron el agua en sangre. Pero en el Nuevo Testamento, cuando viene la gracia en la persona de Jesucristo, ¿qué pasa? Según Juan capítulo 2, del 1 al 11, el Señor convirtió agua en vino. Y quiero preguntarte, ¿qué te gusta más? ¿El agua que se convierte en sangre o el agua que se convierte en vino? Ahí ves una diferencia. La primera señal de la ley es agua en sangre. Y la primera señal de la gracia es agua en vino. Otro ejemplo, y ya terminamos. En Mateo capítulo 8, del 1 al 4, en Marcos 1, versículo 40 al 45, y especialmente en Lucas 5, a partir del versículo 12, Jesucristo se encuentra con un leproso. Tienes que saber que en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, Jesucristo explica, confronta, renueva y revela la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 6 y en Mateo capítulo 7, el Señor, por ejemplo, dice, vosotros habéis leído y sabéis que es dicho esto y esto, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y dice la Biblia en Mateo 8 que cuando bajó del monte, abajo había una ciudad, que hoy se piensa que probablemente fue Magdala, o fue Capernaum. Y cuando baja, se encuentra con un leproso. Un leproso que según Levítico capítulo 13, versículo 45 al 46, no podía estar en la ciudad.
Y todo el leproso tenía que clamar a gran voz, yo soy inmundo, para que la gente supiera que estaba infectado. Pero ¿qué hace Jesucristo? Él vino a cumplir la ley, Él conocía la ley mejor que todos. Cuando se encuentra con el leproso, ¿qué le dice? Oye, tú no puedes estar aquí porque mi papá dio la ley. ¿Qué dijo Jesucristo? Este leproso dijo, Señor, si tú quieres, yo puedo ser limpio. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesucristo, conmovido a misericordia, dijo, yo quiero. Y fue limpiado completamente. Y ahora oíme otra diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Attention, please. En el Antiguo Testamento, si tú tocabas a un leproso, tú también te convertías en un inmundo. En el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento, cuando la gracia te toca, convierte a un inmundo en una persona limpia. Y otra cosa, en el Antiguo Testamento el leproso tenía que proclamar, yo soy inmundo, yo soy inmundo. Pero ¿qué dice la promesa de Joel 3, versículo 10? Que cuando venía el Mesías se tenía que decir que el débil diga, fuerte soy. Bajo la ley, la lepra era contagiosa. Bajo la ley, la gracia, la justicia y el amor de Dios es más contagioso. Por eso dice la Biblia en primera carta de Corintios 15, versículo 21. Por un hombre entró la muerte y por otro hombre entró la resurrección. Déjame terminar solo con un pensamiento y ya vamos a orar. En el Antiguo Testamento, muchas veces tú oyes esto. Primero arrepiéntete y luego serás bendecido. Muchas veces, si tú haces esto, entonces yo hago esto y esto. Deuteronomio capítulo 28. Si tú haces todo esto, entonces yo te voy a bendecir. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento hay una gran diferencia al Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, tú primero te tenías que arrepentir y luego Dios te bendecía. En el Nuevo Testamento, según Romanos 2, versículo 4, Dios primero te bendice y luego su bendición y su bondad luego te lleva al arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, tu obediencia atrae la bendición. Tu arrepentimiento atrae la bendición. En el Nuevo Testamento, es su bondad y su gracia la que provoca el arrepentimiento. Y sabes, queridos, hay personas que dicen, no, pastor, si usted habla solo de la gracia, la gente va a pecar porque se cree que tiene un cheque en blanco. Vos estás equivocado, porque dice Titus capítulo 2, versículos 11 y 12, que la gracia me enseña a vivir piadosamente y a vivir en el temor de Dios. Por eso, queridos, la pregunta hoy no es ¿qué es la gracia? La pregunta es ¿qué puede hacer la gracia de Dios? Pregunta, ¿qué puede hacer la gracia de Dios? La gracia de Dios es omnipotente y ahora es omnipresente. Te invito a que tú ores conmigo y vamos a pedirle a Dios que Él demuestre su gracia en tu vida. Y di conmigo, Señor Jesucristo, nadie mejor que tú, Señor. Sabe cuánto te necesito. Necesito, Señor, tu ayuda, tu gracia.
Y te pido, Señor Jesucristo, por favor, Señor, derrama tu gracia sobre mi vida, mi casa, mi familia. Demuestra tu gracia en mi vida, Señor. Y te doy la gracia, Jesucristo. Que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo están conmigo. Amén.